Hola mis niños, bueno, para la clase de hoy vamos a hablar sobre el máximo común divisor. El máximo común divisor, sus siglas son MCD. ¿Qué significa el máximo común divisor? Bueno, imaginémonos que tenemos varios números y necesito saber cuál es el máximo común divisor. Entonces lo primero que empiezo a hacer es empezar a buscar los divisores de cada uno de ellos. Aquí tengo en el ejemplo, tengo que buscar los divisores del número 16, del número 24 y del número 72. Buscar los divisores son los números que dividen al número 16. Entonces, por ejemplo, 16 se puede dividir entre 1, 16 también se puede dividir entre 2, también se puede dividir entre 4, entre 8, entre 16. Y listo, no hay más divisores del número 16. Fíjate que los divisores de un número son finitos, o sea, hay cierta cantidad, no hay más de esos. Los divisores del 24, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12, el 24. ¿Por qué son divisores del 24? Porque con cada uno de ellos yo puedo dividir al 24 y la división es exacta. Como les dije, la cantidad de divisores que hay en un número son finitos. Esos son los únicos números que hay divisores del 24. Por ejemplo, si ve que no tenemos el 5 porque el 5 no es un divisor de 24. Porque para que sea divisor significa que estos números deben dividir al 24 y esa división debe ser exacta. Los divisores del 72 tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, al 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y 72. ¿Listo? Entonces ahí ya buscamos los divisores. Ya habíamos hablado de cómo encontrar divisores de un número en la clase anterior. La manera de buscarlos es encontrar, podemos descomponer el número, el 16, el 24, el 72, o empezar a buscar un par de números que multiplicados nos dé 16. Son opciones. O podemos utilizar el método del árbol para también poder descomponer el número y poder saber cuáles son los divisores de ese número 16. Bueno, listo. Ya tenemos acá los divisores de esos números. Ahora yo quiero mirar qué hay en común entre esos divisores de esos números. ¿Qué tenemos en común? Tenemos, mira, el 1, el 2, 4, el 8. No hay más números comunes ahí. Entonces los señalamos. Esos son los comunes divisores que hay entre esos tres números. Pero ahora yo necesito buscar el máximo. La palabra máxima significa el más grande. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a necesitar el mínimo? Porque es que mira, si fuera el mínimo, o sea, el pequeño, siempre sería 1. Para todos los números que hubiesen, sería 1. Pero en este caso yo necesito saber es el máximo. ¿Sí? Entonces el máximo es el más grande de esos comunes divisores que encontramos. En este caso es el 8. Entonces podemos observar que los divisores comunes entre esos tres números son 1, 2, 4 y 8 y que el máximo común divisor es el 8. Una forma de escribirlo es de esta forma. El MCD de 16, 24, 72 es 8. Otra forma de encontrar el máximo común divisor de dos o más números es descomponiendo simultáneamente, pero solo en factores primos comunes. Por ejemplo, en el caso anterior que vimos, se buscaban los divisores de número por número y luego empezábamos a mirar los divisores comunes para poder finalmente encontrar el máximo común divisor. Pero por el método de descomposición simultánea de factores primos es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, imagínense que yo necesito sacar el máximo común divisor de esos tres números, del 90, el 18 y el 42. Entonces, yo tengo que buscar un número que me divida, un número primo, porque está en factores primos. Recordemos cuáles son los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ¿sí? Entonces yo necesito que uno de esos números primos me divida a los tres números simultáneamente, o sea que pueda ser dividido por ese mismo número. Entonces, ¿cuál número nos sirve? El 2. Todos los números se pueden dividir en 2 o se le puede sacar mitad. ¿Sí? Luego que yo ya haya definido que el 2 puede dividir al 90, al 18 y al 42, entonces significa que es un número primo que sí me sirve. Y sencillamente saco la mitad o divido 90 entre 2, 18 entre 2 y 42 entre 2, que es lo mismo. ¿Cuáles serían los resultados? 45, mitad de 18, 9 y la mitad de 42, 21.
Entonces ahora observemos, tengo un 45, 9, 21. ¿Será que puedo seguir sacando mitad? No, no, porque ninguno de esos es número par. Entonces significa que con el número primo 2 no puedo continuar, pero vamos a ver si con el número primo 3 puedo seguir. Observo que el 45 es un número que es divisible entre 3, el 9 también y el 21 también. Significa que a todos les puedo sacar tercera o dividir en 3. ¿Sí? Entonces procedemos a hacer las divisiones. Sacar tercera de 45, sacar tercera de 9 y sacar tercera de 21. Y tendríamos como tercera de 45, 15, como tercera de 9, 3, como tercera de 21, 7. Listo, ¿será que puedo seguir sacando tercera? Observo que el 15 sí puede ser dividido entre 3. El 3 también puede ser dividido entre 3, pero el 7 no. Para poder nosotros hacer esta descomposición simultánea de factores primos y poder calcular el máximo común divisor, es una condición indispensable que los tres números puedan ser divididos por el mismo número primo. En este caso el 15 y el 3 sí se puede dividir entre 3, pero el 7 no. Entonces significa que no puedo descomponer esos tres números entre 3 porque hay uno que no puedo. ¿Sí? Ahora, entonces, como no puedo dividir entre 3, entonces voy a verificar si con el siguiente número primo que tengo, que es el 5, puedo. Pero observo que el 15 sí le puedo dividir en 5, pero el 3 y el 7 no se puede. Significa que no hay ningún número entre los números primos que me pueda dividir esos tres números simultáneamente. ¿Sí? No encuentro un número primo que me divida al 15, al 3 y al 7 simultáneamente. Eso significa que no hay factores comunes diferentes del 1, ¿sí? Porque el único número que sí voy a encontrar realmente que me divida los tres es el 1, pero pues él no es un número primo. Recordemos que el número 1 no es un número primo. Entonces significa que mi ejercicio termina hasta ahí, porque no puedo continuar. Y la respuesta entonces, ¿cuál sería? Los números que me quedan acá a mi derecha. Entonces, como conclusión puedo decir que el máximo común divisor de 90, 18 y 42 es el producto de 2 por 3, 6. Entonces recordemos que el máximo común divisor, o MCD por sus siglas, de dos números es el mayor divisor común de los números. ¿Sí? Y si el máximo común divisor entre dos números es 1, los números son primos relativos. O sea, cuando no encuentro, si tengo un grupo de números y no los puedo encontrar, digamos, no los puedo descomponer, significa que esos números que estaban ahí son números primos relativos. Vamos a aplicar el concepto de máximo común divisor para solucionar las siguientes situaciones. Queremos colocar baldosa cuadrada a una de las paredes de una cocina. Y entonces tenemos estas medidas de ancho y de largo. ¿Cuál debe ser la medida de cada lado de la baldosa para utilizar la menor cantidad de baldosa? Entonces vamos a utilizar el concepto de máximo común divisor para poderle dar solución. Entonces necesito descomponer esos números que tengo ahí, ¿sí? Para hallar las dimensiones de la pared que necesito. Entonces voy a descomponer de manera simultánea factores primos, la descomposición de 840 y 340. Entonces observamos que el 840 puede ser dividido entre 2 y el 340 también puede ser dividido entre 2. Significa que yo puedo empezar a sacar mitad. Sacar mitad, recordemos que es tomar el 840 y dividirlo entre 2 y colocar el resultado acá. Entonces, mitad de 840, 420 y la mitad de 340, 170. Ahora observo los resultados que tengo, 420 y 170. ¿Puedo seguir sacando mitad? ¿Utilizar el número primo 2? Sí, porque ambos son números pares, ambos son divisibles entre 2. Significa que puedo seguir sacando mitad y decir que la mitad de 420 o 420 dividido en 2 es igual a 210 y la mitad de 170 o 170 dividido entre 2 da 85. Bueno, ahora estos son los resultados que yo tengo, 210 y 85. ¿Será que puedo seguir sacando mitad? Entonces tengo que observar, porque a 210 sí le puedo sacar mitad, pero 85 no, él no es un número par, significa que
no puedo seguir sacando mitad porque hay uno de ellos que me lo impide. Recordemos que para sacar el máximo común divisor, los dos números o más, o los números que estemos descomponiendo, tienen que ser divisibles entre el mismo número. Aquí no puedo con este. Ahora, ¿será que puedo sacar tercera? Entonces, 210 sí se puede dividir entre 3, pero 85 no es divisible entre 3. Significa que no puedo seguir sacando, no puedo sacar tercera. ¿Cuál es el siguiente número primo entonces, aparte del 2, el 3, que me continúa en la lista? El número 5, el número primo 5. Observemos que para que un número pueda ser dividido en 5, pues el número puede terminar en 0 en 5. Y ellos, mire, estos dos números cumplen con esa condición, o sea que sí los puedo dividir entre 5. Entonces, puedo sacarle quinta. O sea, dividir entre 5 es lo mismo que decir voy a sacarle quinta a esos números. Entonces, cojo el 210, lo divido entre 5 y me da 42. Tomo el 85, lo divido entre 5 y me da 17. Bueno, estos son los resultados de haber sacado quinta a 210 y 85. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda acá un 42 y un 17. No puedo seguir sacándole quinta porque ninguno de los dos números es divisible entre 5. Recordemos que entre la lista de los números primos tenemos un 17. ¿Sí? O sea que este 17 es un número primo, pero el 42 no es múltiplo de 17. Significa que yo no puedo continuar con mi descomposición. ¿Por qué? Porque no hay factores comunes entre ellos, aparte del 1, pero pues como les dije, el 1 no funciona. Entonces significa que mi ejercicio termina hasta ahí. ¿Cuál va a ser la respuesta? El producto de estos números que me quedan acá en la derecha, 2 por 2 por 5, lo cual me daría 20, o sea que ¿cuál debe ser la medida de cada lado de la baldosa para utilizar la menor cantidad de baldosa? Pues la medida del lado de esa baldosa debe ser de 20 centímetros. Bueno, ahora vamos a practicar, desarrollar estos ejercicios en tus cuadernos. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo y también vamos a hallar el máximo común divisor de estos números. Recordemos cómo era que se sacaba el mínimo común múltiplo en los videos anteriores y también vamos a calcular el máximo común divisor. Y vamos a desarrollar estas situaciones aplicando el concepto de máximo común divisor.